Bendiciones con todos. Tema 114, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús dice que el mundo lo ha aborrecido. Y utilizamos San Juan capítulo 15, versículo del 18 al 21, que dice lo siguiente. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Cuando uno tiene la oportunidad de estudiar el verdadero evangelio, nos damos cuenta que sus preceptos son justos y dan vida eterna. Y esto debería ser suficiente como para que el mundo lo recibiera o al menos lo considerara una ideología noble. Pero lamentablemente no es así. En el mundo hay una tendencia para llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y esto aplica directamente para el Evangelio y, por consiguiente, para Cristo y sus seguidores. Jesús estaba consciente de esto y ahora, en sus últimas palabras a sus discípulos, se los recuerda. El mundo me ha aborrecido, les dice. Aquí el Señor Jesús declara una verdad que todos aquellos que le seguimos debemos tener en cuenta. ¿Cuál es? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Uno esperaría que el cristianismo fuera recibido por las personas con gozo y mucho respeto por traer un mensaje de paz. Sin embargo, no es así. Al contrario, en ocasiones es rechazado y aborrecido por muchas personas. Para poder comprender mejor esto, consideremos antes algunos puntos. Sí. En primer lugar, consideremos la palabra mundo. La palabra mundo se traduce del griego cosmos, que dependiendo el contexto en donde aparezca, así se le da su significado. Por ejemplo, puede referirse a los seres humanos, a personas, tal y como se usa en San Juan 3:16. Escuche lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí el texto dice que Dios ha amado al mundo, es decir, a todos los seres humanos que habitan en este planeta. En segundo lugar, la palabra mundo también puede significar el sistema humano de elementos que determinan su cultura, aspectos religiosos, filosóficos y costumbres. Por ejemplo, tenemos un texto de 1 de Juan donde podemos aplicar esta interpretación. Sí, 1 de Juan capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí, cuando dice que el mundo está bajo el control del maligno, se refiere a que el sistema humano está influenciado por el diablo de tal manera que sus principios y acciones están en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, el Evangelio nos habla de someternos a Dios y adorarlo únicamente a Él. Pero el mundo enseña la autoindependencia de Dios y el hombre busca refugiarse en sus filosofías y ciencias.
El Evangelio enseña que hay un solo camino al cielo, Jesús. Pero el mundo enseña que todas las religiones son buenas y conducen a Dios. La Biblia condena la fornicación y adulterio y recalca la importancia de la pureza sexual y el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero en el mundo se habla hoy de ideología de género, apoyando la homosexualidad y la promiscuidad sexual. La Biblia enseña que Dios creó al ser humano, pero el mundo habla acerca de la teoría de la evolución. Y así sucesivamente el mundo entero, es decir, el sistema de pensamientos y accionar humano, influenciado por Satanás, se opone a Dios y es totalmente contrario. Otra cosa importante que debemos entender de este versículo es la palabra o aborrecer. La palabra aborrecer se traduce de la palabra griega miseo, la cual literalmente significa odiar a alguien hasta el punto de poder perseguirlo. Este es el odio que el mundo le tiene al cristianismo, y basta revisar la historia de la iglesia para darnos cuenta que ha sido una iglesia perseguida desde sus mismos principios. Desde el periodo de la iglesia apostólica, la cual surgió en Jerusalén, sufrió persecuciones a manos de los líderes religiosos de los judíos. Luego, durante el periodo de la iglesia primitiva hasta el 313 después de Cristo, la iglesia fue cruelmente perseguida y asolada por los césares romanos. Luego, en el 313 después de Cristo, con el decreto de Constantino, legalizando el cristianismo como religión oficial de Roma, la iglesia dejó de ser perseguida por espada, pero el enemigo introdujo en ella la mundanalidad y muchos obispos se vendieron por dinero y poder. Luego, en el periodo de la Edad Media, Satanás introdujo muchas supersticiones religiosas y falsas doctrinas para alejar a la gente de la verdad. Se consolidó el poder del papado en Roma y aquellos que denunciaban sus errores a la luz de la palabra de Dios eran perseguidos y muertos. La Santa Inquisición le quitó la vida a miles de creyentes fieles que no quisieron renunciar a su fe, hasta que finalmente se dio la Reforma, donde muchos se separaron de la Iglesia Católica Romana, pero las persecuciones siguieron. Aunque muchos países abandonaron la religión tradicional para alcanzar el Evangelio, así vemos como muchas misiones se comenzaron a ver alrededor del mundo. Misiones en la India, China, África, América y otros países donde no se conocía el Evangelio fueron alcanzados para Cristo. Pero muchos murieron en este proceso, ya que los habitantes de estas naciones practicaban religiones paganas. Increíble, ¿no es cierto? Hoy en día todavía existe lo que llamamos la ventana 1040, la cual se refiere a ciertos países donde el mensaje del Evangelio no es recibido y hasta el momento su predicación es prohibida, siendo las religiones que más predominan en estos lugares es el Islam, el budismo, el hinduismo, el judaísmo e incluso el ateísmo. Aunque el Evangelio es permitido en muchos países por la libertad de religión, sin embargo, sus preceptos y enseñanzas continúan chocando con la ideología, tradición y creencias de este mundo, especialmente porque señalan su pecado. Por ello es perseguido, tal vez no con violencia física, pero sí a través de discriminarlo, criticarlo y no confesar su manera de pensar. Razones por las cuales el mundo no acepta al cristianismo. Aquí encontramos algunas razones por las cuales el mundo no acepta al cristianismo y llega a aborrecerlo. En primer lugar, Jesús dice que el mundo
aborrece al cristianismo porque no proviene de lo suyo. Dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Esto es algo lógico. Si el cristianismo proviniera del mundo, lo amaría, porque viene de él, pero es obvio que el cristianismo no viene del mundo, porque el mundo vive en pecado y por consiguiente Cristo no está en el mundo. El cristianismo proviene del cielo, de Cristo. El reino que Jesús promete y todos sus preceptos no son de este mundo de maldad, sino que provienen del cielo. Y por eso nuestro Señor le respondió a Poncio Pilato que su reino no procedía de este mundo. Mira lo que dice San Juan capítulo 18, versículo 36. Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En segundo lugar, este mundo aborrece al cristianismo porque las personas que creen en él han sido elegidos por Jesús. Dice, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Satanás odia a los cristianos porque ellos han sido elegidos para vida eterna y heredar el reino de Dios. Algo que él ha codiciado desde su rebelión. Y por esa razón el mundo les aborrece, porque el maligno influye en el mundo, aborreciendo a aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Y finalmente, el mundo aborrece al cristianismo porque ha aborrecido a Cristo, su doctrina, y no conocen al Padre. Jesús dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El mundo cree conocer a Dios, pero no le conocen. Algunos afirman seguir a Cristo, pero no guardan su palabra. Y cuando su palabra los confronta con sus pecados, estos terminan aborreciendo aún más el Evangelio. Y esto es porque son dos extremos totalmente diferentes. El primero es el mundo, cuyas obras son malas y no quieren venir a la luz porque sus obras quedan expuestas. Y el otro extremo es el cristianismo, con preceptos y valores totalmente diferentes a los del mundo. Esto provoca un choque y el mundo termina aborreciendo al cristianismo. Sí, mira lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 13. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Por tanto, ya sea en menor o mayor manera, el cristianismo jamás será aprobado por el mundo, porque el mundo ama el pecado, pero aún así el cristianismo tiene un mensaje poderoso de paz, un mensaje capaz de devolver a muchos pecadores al arrepentimiento. ¿Qué les parece estas maravillosas verdades de la palabra de Dios? ¡Wow! ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos? ¿Sí? ¿Cómo hemos visto la realidad del mundo? ¿Cómo el mundo aborrece lo bueno, el cristianismo, la palabra, a Cristo, a los cristianos? Porque quiere seguir en la maldad, quiere seguir en el pecado. Basta ya de eso. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo para venir a Cristo. Por eso nos damos a la tarea de en cada video poner la oración de fe. Para que el mundo la escuche, para que el mundo la repita, para que el mundo la haga con todo su corazón y venga a Cristo y cambie todo este sistema perverso y cambie, se convierte en un mundo donde reina el amor de Cristo. La oración dice así:
Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso. Se convirtió en un hijo de Dios. Gloria a Dios por eso. Ahora ore, lea la palabra, estúdiela, busque obedecerla, obedecer el mandamiento del amor. Venga a la iglesia para seguir aprendiendo. Cada domingo ponemos un tema diferente. El Señor nos trae un tema diferente donde aprendemos su palabra, donde aprendemos las cosas maravillosas que tiene para nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, que cada día nos trae un mensaje alentador. Cada día nos trae un mensaje de esperanza en este mundo cansado y enfermo, Señor. También te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones tuyas que son maravillosas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la iglesia. Gracias por la familia. Bendice a la iglesia. Bendice a la familia. Llena de tu Espíritu Santo a la iglesia. Llena de tu Espíritu Santo a la familia, Señor. Que obedezcan tu palabra, que la pongan en práctica, que la prediquen al mundo, que lo necesita con urgencia, Señor. También te damos gracias por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, por todos aquellos que cada día escuchan la palabra del Señor. Que esta palabra llegue a los confines de la tierra, que esta palabra cumpla el propósito para el cual fue enviada. Como ella misma dice, que sea como un martillo quebrantando la piedra, quebrantando esos corazones duros, Señor, y haciéndolos germinar, haciendo unos corazones sensibles a tu palabra, Padre. Por favor, Espíritu Santo, tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Tú tienes el poder para que esta palabra traiga fruto abundante en cada oyente, que cada día más personas escuchen las verdades de tu palabra, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos reenviando, sigamos poniendo en práctica esta palabra. Eso es fundamental, que todos pongamos en práctica, que todos lo obedezcamos, Señor. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones.